allá se buscaba generalizar datos y a través de una fórmula llegaba a un número mínimo de personas que tenía que haber en la muestra. Aquí es distinto. Aquí la cantidad y el tipo de personas que van a estar en su muestra depende de la investigación que usted formuló, del planteamiento del problema que usted ha formulado. No hay ninguna medida estándar o algo que usted tenga que seguir para hacer la muestra. Hay tipos de muestra que los vamos a conocer, pero no es como estandarizada, que todo mundo tenga que seguir lo mismo. Incluso puede que, y lo van a vivir el próximo año, la investigación en seminario, todos los grupos hacen la misma investigación, el mismo tema, investigan lo mismo, pero las muestras pueden ser distintas. Usted, por ejemplo, puede investigar la experiencia que vivió un grupo de personas en virtualidad, en la educación virtual. Y esa misma investigación, usted se la puede hacer al docente y conocer la experiencia del docente en esa educación virtual, qué sentimientos tuvo, cuáles fueron sus desafíos, y su muestra va a ser ellos. Pero también la puede dirigir al estudiante y preguntarle al estudiante, mire, ¿y usted cómo sintió su proceso de educación virtual? Y la investigación es la misma, solamente que dirigida a una unidad de análisis diferente. Incluso se la puede dirigir a los papás y preguntarle al papá cómo se sintió, porque en virtualidad, pues, el papá tomó protagonismo, ¿no? Los padres de familia. Y también la investigación se puede dirigir a ellos. Entonces, en investigación cualitativa tenemos esa característica, que la muestra se puede ajustar y no es probabilística. Tampoco quiere decir que yo voy a empezar la muestra con 5 estudiantes y como esos 5 no contestaban ninguno, me quedé solo con uno y de él hice la investigación. Tampoco es tan así, ¿no? Pero sí nos da cierta posibilidad de que es un poco más flexible. Hay varios criterios para definir la muestra. Y bueno, uno de los ejercicios que ustedes trabajaron esta semana es que se les pedía ahí dentro de lo que decía el libro que pensaran en quiénes son la unidad de análisis de su investigación, del planteamiento que ya van formulando y bajo qué tipo de muestra cualitativa ustedes ubican a ese grupo de personas. Si usted no ha hecho la inmersión inicial, se le va a hacer muy difícil identificar qué tipo de muestra es la que va a ocupar. Eh, por eso es recomendable hacer la primera inmersión y darse la idea de con quién va a trabajar, quiénes son las personas con las que va a trabajar y partiendo de eso definir qué tipo de muestra es la que usted va a utilizar. Hay varios criterios y factores que son determinantes cuando nosotros definimos la muestra en investigación cualitativa. Acá hay 4 de ellos. Puede ser por la naturaleza del fenómeno, por ejemplo, el tema del que usted esté investigando y hacia quiénes va dirigido. Si usted, por ejemplo, va a investigar sobre, escuchaba la semana pasada la experiencia de estudiantes eso con relación a las redes sociales o los beneficios, algo así les había entendido. Entonces, ese fenómeno va dirigido a estudiantes, por lo tanto su muestra se va a limitar ahí a estudiantes, porque usted quiere conocer la experiencia de ellos relacionado a las redes sociales. Entonces, partiendo de su fenómeno, ahí va también definida la muestra. Usted quiere conocer entonces, partiendo también de redes sociales, pero la experiencia del docente dando clases a través de redes sociales, entonces su muestra va a ser tomada en cuenta desde el docente. Es decir, desde el planteamiento, desde lo que usted quiere saber, ya va limitando hacia con quiénes va a trabajar. También es importante tomar en cuenta la capacidad de recolección y de análisis. Hagan cuenta de cuántos son ustedes en los grupos. Hay grupos de 3, grupos de 4 y creo que un grupo de 5. Cuando les toque atender a la muestra, hablemos de un grupo focal y que ustedes piensen que en el grupo focal van a tener a 30 personas y solo van a ser 5 investigadores, el trabajo se les va a hacer muy difícil. Van a pasar todo el semestre entrevistando a las 30 personas y probablemente nunca van a llegar a concretar nada o lo van a llegar a concretar pero con mucho tiempo. Entonces, también dependiendo de las capacidades que yo tengo en mi grupo de investigación, para atender a la muestra, así va a ser definido el número. Bueno, ustedes son 5 y con 10 integrantes de una muestra, usted ya logra hacer una investigación sin necesidad de abarcar tantas personas, porque lo que sucede acá
es que cuando usted toma muchísima gente en investigación cualitativa, como son experiencias, cada uno le va a contar una experiencia distinta. Ah, mire, a mí se me facilita las redes sociales. A mí no, yo no le atino a nada de eso. A mí me ayudó mi sobrina, a mí me ayudó la nieta. En fin, o sea, cada uno tiene una experiencia distinta. Y mientras más información tiene, va a ser más difícil también analizar esa información, porque se van creando más categorías. En investigación cuantitativa ustedes hablaban de variables. Creo que se recordarán, ¿verdad? Que por cada objetivo usted seleccionó una variable y la variable era el centro de su investigación, ¿no? Aquí en investigación cualitativa hablamos de categorías y categorías que surgen a partir de lo que la propia muestra va comentando cuando usted se reúne con ellos y aplica las técnicas de recolección de datos. Entonces, cuando hay muchísimas categorías, esa red se vuelve enorme y es más difícil también concretar la información para generar una conclusión. No es imposible, se puede ver, pero sí requiere de mucho tiempo y hay que tomar en cuenta también ese recurso. Por eso ahí les menciono la saturación de categorías, que es algo que propiamente lo van a ver más adelante, pero igual es parte de entender que cada persona les va a dar, cada persona de la muestra les va a dar ideas distintas. Entonces, cuando hay más información, esa saturación de categorías también es mayor. Y también la muestra se define por el entendimiento del fenómeno. ¿Hasta dónde quiere usted llegar el tema de investigación? Es decir, hasta dónde pretende conocer o entender el fenómeno que usted está investigando. Si se dan cuenta, aquí no hay una fórmula. No hay para decirles, miren, dividan tanto la población general entre tanto y ahí les va a dar el resultado de la muestra. Aquí los criterios para definir son distintos y van a partir de esto. Hay otros criterios también que se los dejé por acá. La capacidad operativa y de recolección, que es lo que les mencionaba, el número de casos que usted puede manejar y que puede manejar de manera realista, porque muchas veces queremos abarcar mucho para que la investigación sea muy buena y terminamos quedándonos cortos con tanta información. Entonces, hay que ser realistas con la capacidad operativa que el grupo puede manejar y de acuerdo con los recursos que tiene. No solo el recurso tecnológico, sino que el tiempo es un recurso, ¿no? Y ustedes, algunos trabajan, otros tienen actividades, entonces hay que también identificar eso al momento de que usted elija la cantidad de participantes de su muestra. Otro factor acá es el entendimiento del fenómeno, el número de casos que ustedes consideran que permiten responder a esas preguntas de investigación, los casos o las personas con las que usted considera necesario entender el fenómeno. Y ya van a ver más adelante, les tengo ahí en una diapositiva, que el número de la muestra durante la investigación puede cambiar. Los participantes también, si hay algunos que se tomaron al inicio, pero que no están aportando lo que yo necesito, hay algunos tipos de muestra que me dan la posibilidad de buscar más y que ellos sí aporten al tema que yo estoy investigando. Y otro factor es la naturaleza del fenómeno en análisis, es decir, los casos que usted está investigando o las unidades de análisis son frecuentes o accesibles al recolectar la información. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que nos tocó vivir a nosotros el año pasado en investigación cualitativa. Nosotros estábamos investigando las experiencias que vivieron los estudiantes relacionadas con la educación a distancia. Pero en el 2021 el confinamiento todavía era un poquito más limitante, no nos dejaba salir tanto. El año pasado no había nada de presencialidad todavía. Por lo menos ahorita sí gradualmente llegan por burbuja los estudiantes. El año pasado no. Y nos tocó hacer la investigación así, virtual, y no se imaginan lo complicado que fue conseguir estudiantes que por lo menos tuvieran un teléfono para que nos contestaran a las preguntas que queríamos. Y eso nos limitaba. La unidad de análisis en ese caso no tenía el recurso para poder llegar a ellos. Los invitamos a una reunión en Zoom, no sabían que era Zoom. Les mandamos un formulario con preguntas abiertas, no entendían cómo se enviaba un formulario. Entonces, ahí vienen todas las estrategias que usted va a tener que aplicar cuando le toque la investigación.
terminábamos llamándolos uno por uno para que nos dieran más o menos las ideas y recolectar la información, consiguiendo números de quien tuviera teléfono en la casa para poder llegar a ellos. Y es un trabajo bien difícil cuando se hace así virtual. Y por eso se toma en cuenta ahí, ¿no? Que dentro de los factores para determinar esa muestra, también está la naturaleza del fenómeno, es decir, bajo qué condiciones está. Probablemente para ustedes sea un poco más accesible porque pues ya hay un poco de presencialidad. Y ya presencial pues es más, no fácil, sino que más viable, considero yo, por tenerlos ahí. Pero tenerlos a distancia y que no conocen al investigador es bien complicado en este tipo de investigación. Entonces, estos son algunos factores para determinar la muestra. Hay una frase que me encontré ahí en el capítulo y no sé si ustedes la leyeron, pero yo quise traerla acá para que nos vayamos dando una idea de lo que en realidad son los estudios cualitativos. Roberto Hernández Galicia menciona por ahí, lo toma Sampieri en el libro, los estudios cualitativos son artesanales. Recuerden que ustedes tienen una nota por participación en clase. A mí me gustaría escuchar qué piensan ustedes sobre esto que les estoy proyectando ahorita. ¿Qué idea les da el entender que los estudios cualitativos son artesanales? ¿Qué significa eso? Vamos, Hazel, luego Yulisa y luego Manuel. Buenos días, licenciado Daniel y licenciado Edwin. Yo pienso que los estudios, cuando dice los estudios cualitativos son artesanales, se refiere, ¿de dónde viene la palabra artesanal? De algo hecho a mano o algo como que se hace, digamos, en casa, ¿verdad? Entonces yo pienso que cuando nos vamos al ámbito ya de lo cuantitativo, necesitamos como tener incluso el programa aquel para hacer las gráficas, necesitamos tener como cosas más exactas. En cambio, este se puede hacer simplemente con entrevistas. ¿Y qué necesitamos para la entrevista? Solamente nuestra voz y a otra persona, ¿verdad? Entonces, así lo entiendo yo, como que se puede hacer sin ir tanto a lo científico. Hay un programa también, y también se puede tomar en cuenta la ciencia, aunque son ciencias sociales, ¿verdad? Hay un programa que ustedes van a utilizar que se llama Atlas T, en donde el SPSS es para la cuantitativa, ¿no? En el Atlas T usted puede hacer una red de categorías y le va a ayudar a comprender mejor la información. O sea que también no es como que sea tan vaga la investigación cualitativa. También lleva parte de científico y se puede utilizar ese programa. Aunque sí, pues eso, ¿no? Es, nosotros como que lo hacemos dependiendo de la necesidad. ¿Yulisa? Sí, es que también ahí decía, ¿verdad?, que todos los eh, estudios cualitativos son artesanales porque cada estudio tiene su diseño de investigación. O sea, no van a ser iguales. Aunque como usted dijo, lo del ejemplo que dio desde el año que viene, que nos da un solo tema, ¿verdad? Cada quien va a sacar sus propios resultados. Por eso se llama artesanal, porque cada estudio, cada diseño de investigación es por sí mismo, no van a ser iguales, y porque dice que todos están hechos a la medida de lo que se quiere, de las circunstancias que se está investigando. Entonces, por eso dice que es artesanal, porque se va haciendo, como quien dice, a mano, ¿verdad? Se va haciendo a mano, dependiendo de las circunstancias, se va a ir construyendo, ¿verdad? Y cada estudio va a ser diferente, no pueden haber iguales. Exactamente, muy bien, gracias, Yulisa. Manuel. En ese caso a mí ya me robó las palabras Julie. Mire, a mí me gustó esa situación porque también lo que dijo Julie es lo que yo iba a decir. El estudio es artesanal porque es hecho por nosotros mismos bajo lo que son nuestros estándares y lo que sería nuestro modo de trabajo. Sin embargo, en los productos artesanales nunca va a salir uno igual a otro, aunque se haga con el mismo material y aunque lo haga la misma persona. Nosotros podemos hacer una investigación cualitativa este año, pongámoslo ejemplo, en un mes, y nos va a arrojar un resultado.
pueda que nos acerquemos el otro mes con los mismos estudiantes, las mismas personas, hablando sobre el mismo tema, y la investigación va a arrojar un resultado completamente diferente. O si lo tira semejante, no lo va a tirar así como quien dice igual, ¿verdad? Entonces, acá se maneja lo que es la diferencia, porque se va a ir variando en nuestro modo de trabajo y también en cómo van a ir actuando las personas. Y como dijo usted, acá se usa ciencia, se usan ciencias sociales. Una vez me dijo un alumno, profe, ¿y por qué tenemos que recibir ciencias sociales? Yo no leo chiste. No, las ciencias sociales sí sirven. El problema es que la mayoría de personas son inútiles, le digo yo. Porque en el caso de las ciencias sociales es un estudio cambiante, un estudio sociológico, el cual pues no va a ir, por así decirlo, como una ciencia exacta, le digo yo. Entonces, para mí eso es por el cual los estudios cualitativos son artesanales. Muy bien. Bueno, traemos un poquito lo de la teoría del conocimiento que hablábamos, ¿no? Recuerden que verdades hay muchas y cada uno va a tener su propia verdad. Entonces, cuando hablamos de estudios cualitativos y usted quiere conocer experiencias, sentimientos, percepciones, la muestra le va a dar muchísimos datos distintos. E incluso dentro de los 10 que usted tiene de la muestra, probablemente dentro de esos 10, cada uno vive una experiencia distinta. Entonces ahí le va a arrojar a usted una saturación de categorías, que es lo que más adelante van a entender. Es algo así como las variables. Son categorías en el estudio cualitativo y usted se va dando cuenta de las realidades de la muestra. Y miren, aquí puede ser que más de alguno piense, no quiero dar mi idea porque me la pueden copiar o puede ser algo así, ¿no? Pero miren, pueden hacer la misma investigación, pueden irse al mismo establecimiento y hacerla en secciones diferentes y probablemente el resultado vaya a ser distinto. Porque en experiencias, pues cada uno diferente, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos una investigación del cariño que sienten los hijos mayores por la mamá, usted se va a encontrar con experiencias distintas. Hay hijos que adoran a su mamá por cómo fue y otros que tienen caso contrario. Y puede hacerla hasta con los miembros de una familia y cada uno va a pensar distinto probablemente. Entonces, esa es la característica, ¿no? Y por eso son artesanales, porque usted va construyendo partiendo de la realidad que usted está viendo y del problema de investigación que usted está analizando. Yulisa y luego Edwin. Y también tiene que ver lo que usted estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Dependiendo a quién vaya enfocada la investigación, ¿verdad? Como por ejemplo lo que usted estaba diciendo, cómo son los padres. Desde el punto de vista de los padres va a arrojar un resultado y desde el punto de vista de los hijos va a arrojar otro. Entonces ahí tiene que ver también la muestra que nosotros vayamos a tomar, ¿verdad? Por ejemplo, Yulisa, yo recuerdo, ustedes tienen su grupo lo de las redes sociales, ¿verdad? Si usted ubica esa investigación en un instituto oficial del casco urbano, va a tener unos resultados. Si se lo lleva a un colegio privado del casco urbano, le va a dar otros resultados. Si se lo lleva a una comunidad rural, va a ser otra historia. Entonces, el mismo tema puede ser, pero la muestra le va a dar a usted la evidencia que ellos tuvieron y esos resultados van a ser distintos. Por eso es que el estudio es artesanal. Finalizamos este espacio con Edwin. Gracias. Siguiendo con esta frase del señor Roberto, yo vi una imagen donde decía de que se consideran artesanales porque se van moldeando a medida de las circunstancias. Y una característica también de las investigaciones cualitativas es que el investigador está más inmerso en ella, pero a la vez es más interpretativa. Entonces, como decían los compañeros, aunque sea el mismo tema en la misma institución, los resultados obviamente van a ser diferentes por la misma cuestión de la interpretación. Muy bien. Sí, cuando vayan a la práctica de esto se van a dar cuenta que después de hacer su investigación y aplicar las técnicas que ustedes van a exponer más adelante, incluso ese es necesario regresar y ver el planteamiento y revisar si los resultados que nos dieron coinciden con lo que usted se planteó al inicio o si es necesario reformular.
lo menciono porque nos tocó el año pasado en eso, ¿no? Hubo hasta que cambiar ciertas ideas que nosotros teníamos. Y en el planteamiento las habíamos dejado y pues era necesario, ¿no? Regresar y retomar. Por eso el estudio cualitativo se va trabajando partiendo de lo que la muestra nos va diciendo. Pues regularmente cuando uno quiere ubicar una muestra, pues lo que piensa uno es ubicar un número, ¿no? Cuando ustedes les dicen, defina la muestra de su investigación, usted dice, bueno, yo quiero trabajar con tantos estudiantes. Pero a veces no es tanto el yo quiero, sino que con cuántos tengo que. Usted de alguna manera necesita entender eso, ¿no? Entonces, ahí en el libro, pues, hay una tablita que nos proponen con la cantidad de personas partiendo del tipo de estudios. Por ejemplo, si fuera un estudio etnográfico cultural, que hablamos de una comunidad o cultura, si la comunidad es muy pequeña, pues el mayor número posible. Y si no, como estamos hablando de un grupo que pertenece a una cultura, puede ser de entre 30 a 50 casos, partiendo de lo que la comunidad se está investigando en la comunidad. Si fuera un etnográfico básico, pueden ser 12 participantes, dependiendo de la unidad de análisis y de las técnicas que usted vaya a aplicar también. Nosotros hablamos de fenomenología y ahí pues podríamos decir que una investigación puede surgir con 10 casos. Nosotros cuando tuvimos la investigación trabajamos con una muestra de 15 estudiantes y era un estudio fenomenológico y con el tema que ya les había mencionado. Pero nosotros en el grupo éramos 11. Entonces teníamos como bastante gente para atender a ese grupo. Piense usted en cuántos integrantes tiene en su grupo y cuántos puede atender en ese caso. Si es un tipo de estudio de teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación, de 20 a 30 casos. Si fuera un estudio de una vida familiar, pues toda la familia. Cada miembro de la familia es un caso. Si fuera una biografía, pues el sujeto de estudio sería él, muy parecido al estudio de casos, que puede ser enfocado en una persona o en las que sean necesarias. Y en los grupos de enfoque de 7 a 10 casos por grupo. En los grupos focales es importante que no se exceda el número de personas, porque les pongo un ejemplo. Ustedes aquí, bueno, conectados sabemos 25, si no estoy mal. De los 23 que son estudiantes, todos los sábados, y no es por nada, ¿no? Pero todos los sábados yo escucho a los 5 estudiantes que están en el listadito y los mismos 5 nombres. Y al resto, pues no los escuchamos. Si usted hace un grupo focal de 20 personas, va a suceder algo similar. Le va a hablar el que es pilas para hablar, ¿verdad? Y él le va a compartir la experiencia. Y el que no le da miedo comentar. Pero aquel calladito que no dice nada y que tiene una experiencia distinta, como hay mucha gente, se cohíbe y ya no dice nada. Entonces, es necesario ver ese número, ¿no? Y tratar de llegar hacia aquellos que le pueden dar información y que no se queden como fuera del grupo. No estoy diciendo nada con esto, ¿no? Pero es un ejemplo para que se den una idea de qué puede suceder cuando les toque la investigación, porque van a trabajar probablemente con estudiantes y ustedes conocen mejor que yo eso, ¿no? Es un estudiante el que le gusta compartir y hay otros que no. Por eso es que en los grupos focales no es recomendable tener mucha gente para que todos participen. Acá está el diagrama del objetivo, de la esencia del muestreo cualitativo. Su objetivo acá es seleccionar ambientes, casos o unidades que nos ayuden a entender el fenómeno. ¿Cuál es el mínimo o el máximo? Los que usted necesita para comprender su fenómeno, para comprender el problema que usted está investigando. ¿Qué es lo que necesita entender? Detalles, significados, actores, información, todo lo que le va a proporcionar a usted los datos para entender el problema que está estudiando. Y dentro de las técnicas de muestreo, pues hay varios tipos de muestra que ya los vamos a tocar. Solo antes de eso, en investigación cualitativa hay algo que se le conoce como reformulación de la muestra. Les mencionaba el caso anterior, ¿no? Investigación cuantitativa, 50 estudiantes y tienen que haber 50 estudiantes mínimo para su proceso. Aquí no. Aquí usted puede empezar con 10, pero se dio cuenta que dentro de esos 10 hay 3 estudiantes
que no vivieron lo que usted está investigando, no tienen nada de experiencia en el tema y usted necesita más información. Entonces puede reformular su muestra e ir a buscar otra cantidad de estudiantes para que le dé la información que usted necesita, o personas o a quienes esté investigando. Entonces, en los estudios cualitativos tenemos esa oportunidad de que la muestra planteada al inicio puede ser distinta a la que usted vaya a plantear al final. O que usted haga un estudio comparativo donde empieza con una muestra y va a terminar con otra. Y la investigación cualitativa nos permite eso. Es posible agregar casos que no habíamos contemplado. Por ejemplo, que usted al darse cuenta que los estudiantes mencionan mucho la participación del docente, usted también necesita conocer el punto de vista del docente y lo agrega a su muestra para tener más información. Entonces, nos da esa oportunidad del muestreo cualitativo. Y también puede excluir a los que no tenía, a los que ya tenía en mente y que no le están aportando a su investigación, como les mencionaba. 3 del grupo no vivieron nada del tema, no le van a aportar nada. Los excluimos de la investigación y buscamos a gente que sí nos pueda dar la orientación que necesitamos. Tipos de muestra en investigación cualitativa. Pues estas pueden darse pues, que en la investigación solo haya un tipo de muestra o que haya un tipo combinado de muestra cualitativa, en donde ubique, por ejemplo, una de casos tipo combinada con una de casos importantes. Puede ser, pero eso depende de la inmersión inicial que usted vaya a hacer, el grupo de personas al que está atendiendo y de la problemática que usted pretende resolver. Entonces, por ejemplo, está la muestra de participantes voluntarios. Pues, se entiende, ¿no? Usted llega con un grupo y pide voluntarios que quieran participar y ellos solitos se van a autoseleccionar. Daniel, disculpe, ¿no me puede poner la diapositiva anterior? Solo quiero ver algo. Ahí está. Gracias. Ya. Bueno, entonces, en los participantes voluntarios se selecciona eso, ¿no? Usted llega, presenta lo que usted está investigando y las personas voluntariamente pues van a acceder a estar en su investigación. Ellos mismos se autoseleccionan. Obviamente esto depende, para aplicar este tipo de muestra, depende de lo que usted está investigando. Si, por ejemplo, fuera una investigación, el libro menciona a una investigación relacionada con psicología y que si algunas personas quieran participar en un estudio para saber más o menos su evolución relacionado con algún tema y voluntariamente ellos se ofrecen. Entonces de ahí se toma la muestra para esa investigación. Pues habría que analizar si de la investigación que usted va a aplicar se puede tomar en cuenta la de participantes voluntarios. Vayan dándose a la idea de una vez por grupos. Revisen el planteamiento del problema y empiecen a analizar, bueno, ¿será que mi planteamiento me da para que los participantes sean voluntarios? Es decir, que cualquiera pueda participar. Eso ya usted lo va analizando y vaya definiendo eso que es parte del trabajo también del que entregan esta semana. Si usted está trabajando en un tema en el que usted probablemente sea una investigación exploratoria y necesita de gente que conoce del tema para que le dé información, entonces usted va a aplicar una muestra de expertos, donde haya gente que saben del tema, que lo manejan y que son expertos en el tema y le van a aportar a su investigación. Vayan haciendo ese análisis y usted va a aplicar una muestra de expertos. Ejemplo, si son estudiantes, vamos a conocer ahí vivencias. Y ellos expertos en el tema, deberíamos de analizarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted va a hacer una investigación cualitativa que esté relacionada con historia o con alguna ciencia, usted va a necesitar de alguien que conozca ese campo de estudio y que le aporte datos desde la experiencia que esa persona ya tiene. Esa es la muestra de expertos. Está la muestra de casos tipo y hasta les dejé ahí el texto para que nos demos una idea de qué es eso de los casos tipo. En estudios con perspectiva fenomenológica es muy común aplicar la muestra de casos tipos, en el que el objetivo aquí es analizar valores, experiencias y significados de un grupo social. Personas que vivieron una situación o que están viviendo una situación que pertenecen por eso a un caso de tipo el que se esté investigando
y usted vaya a extraer de ahí a esas personas. Si ustedes, por ejemplo, necesitan conocer vivencia del estudiante en el curso de matemática, pues ellos están bajo esa característica, ¿no? Tienen que ser estudiantes que lleven el curso de matemática y que tengan la vivencia de haber estado en esa clase. Entonces es una muestra de casos tipo en la que usted va a conocer o analizar los valores, las experiencias, los significados que para esa persona representa el problema de investigación. Esa es la muestra de casos tipo. Puede que sea una muestra por cuotas. Esta se utiliza más en estudios de mercadotecnia, donde, por ejemplo, haya que encuestar a un grupo de personas sobre X o Y producto y se va llenando información por cuotas, como por grados. Usted ha visto, por ejemplo, que a veces en supermercados o en centros comerciales a usted le preguntan, mire, ¿y qué le pareció el servicio? ¿Y qué le pareció el producto? ¿Y la experiencia qué tal? Y ellos van recolectando información por cuotas, dependiendo de las personas que van encuestando, y ahí van completando su investigación. Esta, como les digo, se utiliza sobre todo en mercadotecnia, pero puede que dependiendo de su tema la apliquemos acá. Ahora, hay otras muestras que se utilizan sobre todo en investigación cualitativa y puede ser que de las que ya les mencioné se les una de las que vamos a mencionar ahorita, es decir, que hay una combinación, puede que se dé en un estudio. Sampieri lo menciona por ahí. Puede que sea una muestra diversa en donde la investigación necesite de personas que hayan vivido experiencias distintas y que las perspectivas de todos den solución o una conclusión a un tema complejo. Es decir, partir de las opiniones de cada uno, desde la experiencia diversa que cada uno tiene, para localizar diferencias, coincidencias, patrones que se dan en grupos totalmente distintos y generar una conclusión a partir de eso. Puede ser, por ejemplo, una muestra homogénea, que aquí sería contrario a la diversa. Aquí la unidad de análisis tiene que tener el mismo perfil. Por ejemplo, les mencionaba, usted quiere conocer la experiencia de los estudiantes en la clase de matemática de tercero básico. Como objetivo o como característica principal, el estudiante tiene que recibir la clase de matemática de tercero básico. Todos tienen que tener el mismo perfil para que usted logre entender el fenómeno que está estudiando. No va a ir a encuestar o a entrevistar a una persona de la clase de literatura si a usted le interesa conocer la clase de matemática, la experiencia en matemática. Entonces, en la muestra homogénea viene desde el término, ¿no? Es un grupo de personas que poseen el mismo perfil, las mismas características o comparten rasgos similares. Puede ser una muestra en cadena o por redes. A este fenómeno también se le conoce como la bola de nieve y es cuando usted empieza una investigación y la propia muestra le va dando ideas de las otras personas a las que usted puede entrevistar y esas personas van proporcionando más datos y se hace como una bola de nieve donde usted empieza con una muestra y la muestra le da más contenido y se va con más personas y va como generando más recolección en los datos. Es decir, se va ampliando cada vez más dependiendo de lo que usted esté investigando. Puede ser una muestra de casos extremos. Aquí se utiliza cuando el fenómeno que se está estudiando pues es un tema como muy extremo. Por ejemplo, una cuestión de anormalidad que va fuera de lo que usted considera oportuno. Pues ahí en el libro de texto se mencionaban casos, por ejemplo, de violencia o de abuso, y que usted necesita llegar con personas que ya han llegado a ese extremo y que ya tienen esa particularidad, por ejemplo, para entender por qué lo hacen, podría ser, o la experiencia o la vivencia de ellos en eso. Entonces, eso ya sería cuando nos interesa un grupo que está en situaciones alejadas de la normalidad, casos muy extremos, y de ahí viene el nombre de la muestra. Está la muestra por oportunidad. Por ejemplo, usted está investigando con un grupo de docentes qué tanto benefició o perjudicó a ellos en su labor la pandemia y cómo fue su experiencia con la educación virtual.
y usted llegó al establecimiento ese día y empieza a entrevistar a los docentes y casualmente ese día apareció por ahí la CTA o el supervisor y usted considera que le puede aportar información y por oportunidad que andaba por ahí la CTA o la persona que estaba por ahí y que le puede dar información, usted la aprovecha. Es una muestra por oportunidad, que tomó la oportunidad y la aprovechó y le dio información para su investigación. Por eso son casos que se presentan de manera fortuita y que presentan una característica importante o un valor importante al investigador y aparecen justo cuando los necesita. Si ustedes han visto, a mí me fascinan las series que dejan conflictos sobre policías y que solucionan investigaciones. Se dan cuenta que ellos se van al campo y de casualidad se encontraron algún testigo y de una vez lo aprovechan y a cuestionarle el por qué, qué vio, qué fue lo que pasó, ¿no? Y aprovechan la oportunidad. Algo así sería la muestra por oportunidad. Está también las muestras teóricas o conceptuales. Acá el investigador ya tiene una teoría planteada sobre lo que sucede en el fenómeno. Y a partir de esa teoría, él se va con casos que le sirven para esa teoría, para confirmar o para ampliar lo que la teoría ya tiene. Y les dejé ahí la imagen que se ubica sobre todo en este tipo de investigaciones, ¿no? De carácter en las que la persona se monta un panorama y necesita ir a comprobarlo para verificar si la teoría al final se rechaza o se confirma. También está relacionada con las muestras confirmativas, en donde a partir de lo que usted va analizando con los casos, se van sumando nuevos casos para confirmar por ejemplo, la persona 1 en la muestra le dijo tal situación, pero necesita confirmarlo con otra persona. Entonces se va a buscar a la otra persona, la entrevista y le da de alguna manera la idea y usted confirma lo que la primera persona de la muestra había dicho. Puede darse también en investigación. Está la muestra de casos importantes también, en donde aquí pues sucede lo que podríamos decir, tomamos en cuenta las personas que le van a aportar importancia a la investigación. Casos que usted considera que son importantes para que la investigación tenga más o los resultados sean mayor. Y por último está la muestra por conveniencia. A nosotros nos tocó aplicar este tipo de muestra el año pasado. Y les cuento por qué. ¿Por qué por conveniencia? Pues el término a veces puede confundir, ¿no? Y lo que a mí me conviene. Pero no es tanto así, sino que aquí se toman en cuenta a la muestra que está formada por los casos disponibles a los que tenemos acceso. Por ejemplo, a nosotros nos tocó una investigación virtual. Necesitábamos que como requisito el estudiante tuviera al menos un teléfono para comunicarse con nosotros. Y ahí sí nos tocó seleccionar a los estudiantes que sí cumplían con ese perfil para poder encuestarlos y hacer los grupos focales. Entonces eran los que teníamos disponibles y por conveniencia nos tocó quedarnos con ellos. Entonces, hasta aquí llegaríamos con la definición de las muestras y lo que el libro de texto menciona. No sé si hay alguna pregunta o alguna participación, porque yo por ahí tengo una para ustedes y sobre todo para los que casi no han participado, tengo preparado algo por aquí. Les voy a mostrar. Yo tengo aquí una presentación, es esta de acá, donde hay 8 preguntas relacionadas con el tema. Yo quisiera que los que no han participado voluntariamente, como si fuera una muestra por voluntarios, me digan, mire, yo quiero uno y nos comenta. Son preguntas sobre lo que ya hablamos hoy, para reafirmar lo que ya comentamos y para que nos vayamos dando una idea también de la muestra que vamos a utilizar en investigación. Si no lo hacen voluntario, lo vamos a hacer por casos específicos, ¿oyeron? Así que vamos a ir seleccionando ahí a los que puedan participar. ¿Alguien de manera voluntaria quiere seleccionar un papelito o un número? Bueno, y si no, vamos a pedirle ahí a Ali que nos ayude a mencionar algún nombre para que nos conteste un par Con gusto.
Reina Celada, queremos escucharla. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Reina. Elija un número. El 3. El 3. Bueno, Reina, cuéntenos. ¿Qué características tiene la muestra en investigación cualitativa? Que es una idea preconcebida. Dijo que no era probabilística. Y según, pero hablando ahorita en relación a la muestra, dijo que era ajustable según el problema que nos habíamos planteado. Y se toma más que todo las emociones. Esta no formula hipótesis. Ok, bueno. Creo que podemos seguir, ¿verdad? Solo, tal vez unas precisiones nada más para no reforzar. Bueno, la idea de que sea preconcebida no es tan así, ¿verdad? Porque lo que define la muestra es el problema o el planteamiento del problema. Nos indica por qué tipo de muestras hay. En esa parte tal vez habría que aclarar, no solo Reina, y creo que para otros, como he insistido, los errores son buenos porque esos nos marcan más y no tan fácil lo olvidamos. Y quizás aciertos es que, bueno, se busca los sentimientos, las experiencias, las emociones de las personas. Tal vez habrá que tener cuidado con el tema de la hipótesis. Recuerden que la hipótesis no es que no haya en las investigaciones cualitativas. Generalmente no se definen al principio. Pueden definirse, pero no es lo usual. Sino que lo que se dice es que las hipótesis generalmente se dan de último. O sea, casi que en las conclusiones, ¿verdad? Ahí donde nosotros podemos suponer, digamos, las respuestas a las preguntas de investigación. Por ahí, Reina, pero lo hizo muy bien. Gracias. Otra? Sí, démosle. Oh. Neida, Mariana. Sí, buenos días, Lee. Buenos días. Neidy, un número, Neidy. El 7. El 7. Neidy. Bueno, aquí tenemos que hablar de qué tema tienen seleccionado, ¿no? Y qué tipo de muestra considera usted que es el más adecuado para la investigación que ustedes ya se han planteado. Sí, lo que nosotros teníamos considerado de tema, pues eran las experiencias que tienen los estudiantes de cierto grado en cuanto a la educación, los cambios que ha tenido la educación. Algo así como está definido el tema, no me acuerdo bien. Pues nosotros estábamos pensando en lo que era el tipo de muestra. Ay, se me olvidó el nombre, si te permite un momentito. Y puede consultar su documento. O algunos compañeras o compañeros del grupo ayudarle. Ana Gladys. En cuanto a nuestro tema, ¿verdad? Es conocer las experiencias personales de los estudiantes de tercero básico en cuanto a la educación que se hizo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Nuestro tipo de muestra, ¿cómo se llama esta? Es la muestra homogénea. Lo tomamos en nuestra población total es de 45 estudiantes de tercero básico, pero la muestra en sí son de 15 estudiantes, tomamos 15 estudiantes. No sé si después vamos a considerar el número de la sección A en el Centro Educativo Fe y Alegría número 10 Santa María, en Cocotá. Lo que sigue, el siguiente tema, no me recuerdo el nombre, pero es de tipo... Ay, lo tenía en mente y se me olvidó. Consulte su documento. Es muestra de caso.
Bueno, eso nos permite varias cosas, Ana Gladys y la compañera Neidi, perdón, Neida le dije, ¿verdad? Nos permite ahondar en estos temas porque cuando ustedes ya se sientan a pensar, que es bien difícil pensar, casi a nadie le gusta pensar, aún a nivel profesional. Casualmente ayer un compañero me decía, mira vos, fíjate que ese reglamento que sacaron por X o Y está malo. Y yo se lo señalé y le dije, entonces, ¿por qué lo probaron? Es que fíjate que yo les señalé los errores y querían que yo les dijera cómo tenía que hacerse. Y son como un consejo como de 5 o 6, ¿va? Y ahí les digo que pensar casi que hasta a nivel profesional no nos gusta, lastimosamente y lamentablemente. Bueno, con lo que la compañera Neidi y Ana Gladys, ¿verdad? Nos plantearon, parece muy interesante. Y aquí quiero yo aprovechar para retomar un tema que Daniel pues ya les tocó. Son 2 pasos, digamos, en el tema del muestreo. Al final en el documento, yo lo estaba revisando, no les pongo exactamente que nos digan, y le estoy hablando de su examen final, el tipo de muestra, pero sí les digo, pido las estrategias que usaron para la muestra. Y obviamente ahí tiene que explicar esto del muestreo. Y una de las primeras cosas es definir la unidad de análisis. O, perdón, de unidad de muestra. Unidad de muestra. Eso es muy importante. La unidad de muestra pueden ser personas, objetos, actitudes, relaciones, como lo dice Hernández Sampieri. Yo por aquí tengo mi chivito y ustedes, eso es importante que lo tomen en cuenta para poderlo considerar, ¿verdad? Es necesario que ustedes consideren que no solo pueden ser personas, pueden ser sentimientos, pueden ser documentos, pueden ser, digamos, reportes, publicaciones, tipos de relaciones, en fin, eso es lo que se llama unidad de muestra. Es decir, por ejemplo, una unidad de muestra puede analizarse desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. El ejemplo clásico que les he venido poniendo por ser relevante en Chiquimula es la Iglesia Vieja, ¿verdad? La Iglesia Vieja es un edificio de paredes. Desde el punto de vista cuantitativo, se puede analizar los materiales de que está hecho, digamos, del estilo, no sé si es barroco, es clásico o medieval, desde el punto de vista objetivo. O desde el punto de vista subjetivo, digamos, ¿qué significa para los que viven alrededor de la Iglesia Vieja? ¿O qué significa para los que vivimos en la zona 1, por ejemplo, de Chiquimula, para los que viven en Xuxo? ¿Qué significa la Iglesia Vieja? Entonces, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo, eso es la unidad de análisis. En el caso de Neidi y de Ana Gladys, no entendí bien cuál era la unidad de análisis. Sí, Ana Gladys. Hoy sí, ya tengo el documento. Ok, a ver, cuéntenos. Lo hice al revés. Nuestra unidad de análisis es la investigación, es la investigación de las experiencias personales del aprendizaje en los estudiantes en tiempos de pandemia. Okay. Los participantes son estudiantes. Permítame. Entonces, ahí está la unidad de análisis, la experiencia de aprendizaje. Perdón ustedes que hay unas hormiguitas que me están aquí comiendo. Entonces, son la unidad de muestra, en este caso, no es algo tangible. Pueden ser personas, pero son las experiencias de las personas, las experiencias de aprendizaje. Esa es la unidad de muestra. Ahora,
Ahora vamos, Ana Gladys, con el tipo de muestra. Con el tipo de muestra. A ver, ¿qué tipo de muestra? Creo que ya lo dijo, que eran las homogéneas, ¿verdad? Nuestro tipo de muestra es el estudio tipo homogénea, tomando en cuenta que los estudiantes de tercero, ¿verdad? Ya en el 2020 estaban en primero básico y tuvieron la experiencia de lo que es recibir una educación en tiempos de pandemia. Ok. Bueno, perdón que me estoy tomando mucho tiempo, ya le robamos más de la hora y creo que Daniel no, quizás excelente dinámica, excelente herramienta. Me gusta y de repente me va a dar una clasecita cómo hacerlo. Pero por la hora vamos a tener que tal vez una participación más, porque esto es importante. Me va a tomar unos minutos. El tema de Ana Gladys es experiencia, la unidad de análisis es experiencias de aprendizaje de los estudiantes, unidad de análisis. El tipo de muestra, que es el paso 2, es el tipo homogéneo. Y como bien decía Daniel, y creo que algunos me han consultado en la semana, si podían tener 2 tipos. Yo creo que eso lo aclaró él, que la respuesta es sí, pueden tener de 2 tipos, ¿verdad? Entonces, y lo otro es el tamaño de la muestra, que en este caso, en las investigaciones cualitativas, no es tan relevante como en las investigaciones cuantitativas. Por eso es que en investigaciones cualitativas solo hay fundamentalmente 2 momentos. Definir la unidad de muestreo, que en este caso son las experiencias, pues pueden ser personas, cosas, inclusive dice Hernández Sampieri, hasta animales pueden ser, pero no los vamos a investigar, por ejemplo, con su parte biológica o no, los vamos a investigar qué significa. Por ejemplo, para los japoneses los animales no significa lo mismo para nosotros. Para ellos tener animales es como que de buen augurio, digamos, ¿verdad? En cambio, para nosotros los gatos negros son mal augurio, ¿eh? Bueno, todo eso. Pero la unidad de muestreo pueden ser los gatos, pero el enfoque es cualitativo. Y el tamaño, que en la unidad de análisis tipo muestra y el tamaño. Aquí no hacemos relevante el tamaño. Porque por ahí creo que también Ana Gladys, perdón Ana Gladys, pero gracias por ayudarme a recordar cosas esenciales. El tamaño aquí, excepto en el tipo de muestra por cuotas, excepto en en todas las demás, no se habla de tantas entrevistas. Creo que usted mencionó 50, que no sé si dijo Ana Gladys 50 o algo así. No, nuestra población total son 45 estudiantes. Ah, ok. Tiene la opción A, pero nuestra muestra, la pequeña cantidad que vamos a tomar de esos 45, tenemos comprendidos 15 estudiantes. Ok, a eso voy. En este momento no podemos definir el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra en este caso son los 15 que ustedes están diciendo. No lo podemos decir porque en investigación cualitativa hay un concepto clave y Daniel decía, ¿cuántas son necesarias? ¿Cuántas se deben de ser? Las necesarias. ¿Y qué significa eso en palabras concretas? Dice Hernández Sampieri, cuando ya tengamos saturadas las categorías. Y ese concepto es clave. Saturación de categorías. ¿Qué significa la saturación de categorías? Cuando seguimos entrevistando o seguimos recabando información y ya no nos aportan nada nuevo. Cuando después de 10, 12 entrevistas, solo escuchamos experiencias repetitivas. Entonces, ya no hay nada nuevo. Entonces, ahí llegamos a lo que se conoce como la saturación de categorías. Ahí nos quedamos. Entonces, en este momento, creo que lo importante es que ustedes definan la unidad del muestreo. La unidad de muestreo, que es la cosa o el objeto de estudio. Esa es la unidad de muestreo. 2, el tipo de muestreo.
Y el tamaño no lo definan ahorita, porque no lo van a poder establecer. Porque creo que ninguno utilizaría el tipo de muestra por cuota, ¿va? Que para eso sí hay una fórmula establecida, pero que casi no se usa en mercadotecnia, ¿verdad? En administración, ahí se enseñan a los estudiantes cómo establecer esto, que no es difícil, con una formulita. Pero en el resto de tipos de muestra, el tamaño se dice hasta el final. Se dice hasta el final. Utilizamos tantas entrevistas o realizamos tantas entrevistas, ¿verdad? Esto es lo que me interesaba rescatar. Perdón, Daniel, que le quité estos minutos y creo que ya estamos llegando al final porque creo que tienen que prepararse y a tomar su tacita de café, no como yo que ya me la... Se vale, se vale. Bueno, entonces, Daniel, le agradezco y usted tiene las últimas palabras porque creo que el otro sábado usted también nos va a coordinar la actividad. Yo solo voy a estar con cámara apagada tomando café. Bueno, la otra semana, compañeros, según la guía, pues está la socialización del planteamiento. Entonces ahí ustedes se preparan por grupos. Y pues cada grupo presenta a través de una presentación, valga la redundancia, su planteamiento. Como son pocos grupos, vamos a dar un espacio más o menos de 10 minutos por grupo, para que más o menos se den a la idea de lo que tienen disponible para utilizar. Entonces, por favor, para el próximo sábado es eso, prepararse con esa presentación para compartirnos el planteamiento aquí en clase. Ya vamos a ver la dinámica ahí para conocer el orden de los grupos. Sería eso. Y esta semana solo queda ahí pendiente la entrega del trabajo, los que todavía no lo han hecho, y el cuestionario que también ya está disponible ahí en la plataforma. Muy bien. Bueno, yo le agradezco a Daniel, gracias por su apoyo. Él es un jovencito, pues, de los destacados de la carrera, ¿verdad? Y yo agradezco a Lick Giovanni que, pues, me haya nombrado para que me apoyara. Y con usted, no sé si hay dudas para cerrar. Me parece que no, ¿verdad? Sí, Edwin. Sí, tomando en cuenta lo que usted le decía a la compañera Ana, ella hacía mención de una cantidad de estudiantes y tal vez pienso que ella también se basó, al igual que nuestro grupo, en los ejemplos que aparecían al final de ese capítulo, donde se hablaba de una cantidad inicial. ¿Cómo? ¿Qué página? Ahorita le digo, Ajá, está